Seguramente muchos de ustedes escucharon alguna vez, sobre todo en las clases de historia en la escuela, las tiendas de raya. Bueno, existieron, eran establecimientos que pues regularmente estaban cerca de las fábricas o de las antiguas haciendas, que sobre todo surtían a los trabajadores, a los peones. Y se les llamó así porque eran tiendas de crédito. Regularmente los trabajadores analfabetas no sabían leer, no sabían escribir, y había un libro precisamente para ahí anotar lo que consumía el trabajador, lo que venía a comprar o venía al trueque, ¿verdad? Y simplemente ponían una raya, por eso de ahí el nombre de una tienda de raya. Y esta es una tienda de raya, una representación, más que nada, porque ya desaparecieron, y esta tienda de raya está ubicado en el Museo Comunitario Cuarto Centenario, aquí en Pino, Zacatecas. Y voy a platicar con su director, el señor Jesús Martínez, que me da mucho gusto en conocerle, don Jesús. Qué bonito está la representación de lo que fue una tienda de raya, pues aquí en Pino, Zacatecas. Pues sí, es una adecuación, es un diorama que armamos para entender un poco más esta etapa de la historia de México. En este municipio del sureste de Zacatecas contamos con un buen número de haciendas o cascos de antiguas exhaciendas, y por eso le dimos un apartado muy particular, muy especial a este espacio de la tienda de raya. Y en la tienda de raya, bueno, pues había las cosas de barro, ¿verdad? Como pues los jarros, los comales, las planchas, estas eran las desgranadoras, ¿verdad? Para el maíz, ¿verdad? Sí, en esta región las conocemos como loteras. Loteras, ¿verdad? Y servían para desgranar la mazorca de maíz, separar el grano del olote. Del olote. Estas las medidas, que eran los cuarterones, estos son los cuarterones, ¿verdad? ¿Ese de cuánto era? Ese es de medio cuarterón. Medio cuarterón, ¿que corresponde hoy en día? A 750 gramos. 750 gramos. Y este, pues es el más grande. ¿A cuánto corresponde hoy en día? Cuarterón doble, que valía 3 kilos. 3 kilos. Aquí, pues lo medían completadito o nada más al racito, ¿verdad? Como decían, maíz, frijol, trigo. Este tipo de medidas eran medidas de volumen, y había un implemento que era el rasero, que era con el que se le daba el límite. ¿Por qué? Porque no había lo que era esto que eran las básculas, ¿verdad? Que sí, ya después vinieron y aparecieron. Las básculas son posteriores. En esa época la medida de volumen junto con el decalitro y el hectolitro cumplieron la función de ser medidas de volumen o medidas de líquidos, que también se utilizaron en las haciendas. Así es. Bueno, y vemos pues lo que son los mechones, ¿verdad? Pues aquí en estos pequeños recipientes se ponía el petróleo, ¿no? El petróleo y el mechoncito, ¿verdad? Pues vemos también esta para los quesos, por ejemplo, era para sacarles el suero, ¿verdad? Sí, para deshidratar queso. El queso ranchero en esta zona del país pasa primero por el proceso de cuajado, que aquí se conoce como cuajada cuando es queso tierno. Pasa luego al molino o al metate, y ya después pasa a deshidratarse a este tipo de prensas manuales. Exactamente, el metate que aquí lo tenemos, ¿verdad? Y allá son los petates, esos son los petates, los de arriba. Claro que sí. Decían que esos no rechinaban, no hacían ruido, nomás se oía el puro, ¿verdad? El puro quejido. Sí, hablando de las mujeres, había un calificativo muy interesante en un dicho antiguo que decía que mala pa'l metate y buena pa'l petate. Ándale, eso. Hablando de todas esas cosas, miren, estoy observando lo que viene a ser pues un impermeable de esos que utilizaban los trabajadores para cubrirse, o los peones, ¿verdad? Para cubrirse de la lluvia, y hecho totalmente de palma. Se le conocían como chinas, ¿verdad? Capotes o chinas. Capotes o chinas. Es totalmente de tejido de palma, con un tejido en el tramado interior y hojas en caída para aprovechar el principio físico de la gravedad, el escurrimiento hacia la parte de abajo. Estos ajuares eran muy propios de los pastores de las haciendas. De las pastores. Sí, los que manejaban los grandes hatos de ganado en las haciendas
Este era un implemento muy propio ya de la época de mitad de año. ¿Qué más vemos aquí en el museo? Porque son cosas muy interesantes y que me comentó antes de comenzar aquí a platicar con el señor Martínez que tienen ya 16 años con este museo y que se dieron la tarea de recolectar todo esto. La verdad que los felicito. ¿Qué más tiene este museo? Bueno, el museo, por el tipo de acervo que contiene, está ordenado de manera cronológica. Contenemos 7 etapas de la historia que van de lo más antiguo, que es un lote de fósiles petrificados de animales marinos que habitaron el planeta en esta región del país hace 30 millones de años. Después, así de manera muy rápida, vamos a la etapa también de paleontología, pero de los grandes herbívoros, de la fauna o megafauna del Pleistoceno. Tenemos restos de mamut y de mastodonte fosilizados. Brincamos en el tiempo y nos pasamos a la etapa de arqueología, donde le abrimos un espacio importante a la presencia indígena en esta región del país hace 10.500 años. Zona chichimeca o zona huachichil, y a través de implementos nos damos cuenta del desarrollo, del atraso sociocultural que tuvieron los grupos en esa época. Después de lo indígena viene la etapa del conquista virreinato, y hacemos mucho énfasis en la arquitectura religiosa, en la llegada de un buen lote de imágenes que llegan procedentes de España. Le abrimos un espacio al área de independencia, hay un espacio pequeño para el área de reforma, hay un espacio más grande para Porfiriato Revolución, y en un apéndice del Porfiriato estamos en esta etapa de las haciendas. Luego continuamos en minería, donde tenemos un lote de 3 etapas de la minería en pinos. Molinos líticos de la época de la colonia, documentos de la bonanza intermedia de 1800 a 1884, y documentos y herramientas de la etapa final de los 40 del siglo pasado, que es la decadencia ya de las bonanzas, debidamente sistematizadas a través de compañías, de sindicatos. Muy bien. Muy interesante, la verdad, señor Martínez. El museo vale la pena. Si usted viene aquí a Pinos, no deje de visitarlo. Los felicito de nuevo, de veras, porque muchas piezas son muy valiosas. Gracias, señor Martínez, muchas gracias. Y voy a continuar con más reportajes de Alvarado. Pinos, pueblo mágico del estado de Zacatecas.